a todos, bienvenidos al podcast de Gestionando Salud y en esta ocasión tenemos toda una temporada del rol de enfermería desde la ciudad de Madrid con unas invitadas sumamente interesantes y hoy me gusta el tema y me llama mucho la atención porque es de actualidad, es de transformación digital y es el rol que tiene la enfermería dentro de este cambio y esta trascendencia que está teniendo. No sé si ya llamarle transformación digital, porque realmente ya estamos viviendo en ello, pero sí es verdad que el tema de la inteligencia artificial y la tecnología están siendo como un partner muy de la mano con todo lo que es el proceso asistencial. Y en esta ocasión la invitada nos abordará el tema desde una perspectiva de la gestión desde enfermería y cómo asume esa transformación y esa tecnología de la mano acerca de las situaciones. Le damos la bienvenida a la licenciada Cristina Baus, quien se define como enfermera y health, me encanta, especialista en innovación y digitalización en salud, con una práctica asistencial de más de 8 años. No sé de dónde salió ese número porque es súper joven. Aborda las necesidades asistenciales sanitarias buscando soluciones tecnológicas para innovar desde la humanización. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Enfermeros, despertando la enfermería a un nivel de congresos, colaboraciones con asociaciones de la comunidad de salud, investigadora, líder en el mercado de esto. Y lo más importante de todo es cómo tú has encapsulado ese rol de la enfermería, que todo el mundo lo tiene como muy asistencial, a temas de transformación y temas de tecnología y cómo lo llevan de la mano. Sí. De verdad, Cristina, que gracias por venir, porque pa' colmo no es de Madrid, vienes de Alicante. Gracias por venir y por compartir con nosotros un poquito de tu experiencia. Bueno, muchísimas gracias a ti por haberme invitado a tener esta charla contigo y hablar de algo que considero no solo novedoso, aunque ya no lo es, porque ya llevamos muchos años con el tema de la transformación digital en salud, sino también me parece fundamental para poder adaptarse a la sociedad que tenemos a día de hoy. Es una sociedad completamente digital y cómo adaptar la salud a ello sin que repercuta negativamente en el paciente. Bueno, sí, básicamente lo has dicho, vivimos ya en una transformación digital, ya la tecnología en el sector salud está demasiado desarrollada, entonces, ¿cómo tú entiendes que ha trastocado esta nueva realidad al rol que tienen las enfermeras actualmente en la atención o en el rol que se desempeñen? Bueno, yo, como has dicho bien, llevo 8 años, entre 7 y 8 años siendo enfermera, soy joven porque tengo 32 años, pero bueno, he estado toda mi trayectoria profesional, estando a nivel clínico y a nivel asistencial, a nivel gestor, incluso creé mi propia empresa a domicilio, de asistencia a domicilio como tal, y desde ese punto de vista he podido entender perfectamente cuáles son las necesidades que tienen los pacientes, la sociedad y los propios profesionales. Ante la pregunta que me estabas haciendo, bueno, aquí nos tenemos que basar en algo fundamental, y es que estamos pasando de una medicina o de una enfermería o de una atención al paciente tradicional, prácticamente física, en la que hay muchos elementos que no solo son los propiamente dichos mecanizados, sino también la comunicación, la atención que tengamos con el paciente, a introducirnos en una maquinaria que hace funciones por nosotros. Y eso, en cierto sentido, crea cierto rechazo, ¿de acuerdo? Claro. Pero si profundizamos en ello, nos damos cuenta de los beneficios que la digitalización puede aportarnos, tanto a nivel profesional como a nivel gestor, claro, ¿de acuerdo? Como a nivel de pacientes. Yo también siempre digo una cosa mucho, y es que no todo se puede digitalizar en salud. Correcto. Hay que saber lo que se puede digitalizar y lo que no se puede digitalizar. Hace poquito daba una ponencia de enfermería familiar y comunitaria, porque trabajo, y luego lo veremos, os lo contaré, con todo tipo de roles, porque claro, es necesario tenerlo siendo enfermera especialista en digitalización. Y yo les preguntaba y quería saber realmente qué es lo que pensaban ellos sobre esto y cómo eran ellos de reacios o cómo eran ellos de receptivos, claro, con este tema. Y les decía algo. A ver,
una extracción sanguínea no puedes digitalizarla, o un vendaje no lo puedes digitalizar, Claro. pero sí que hay procesos o sí que hay funciones que pueden mejorar no solo la calidad de la atención que le damos a nuestros pacientes, no solo pueden mejorar nuestra carga asistencial o nuestro Sobre todo proceso, esa parte. sino que también vamos a hacer al final un proceso que sea mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, estamos dirigidos a varias líneas cuando hablamos de transformación digital en salud, y hay muchas maneras. Te podría repetir algo que sabrá muchísima gente: la monitorización del paciente, la continuidad en la asistencia, por ejemplo, a pacientes crónicos, las aplicaciones en salud para autocuidarse. Hay millones, ¿vale? Ya nos podemos meter en temas de inteligencia artificial, Claro. por supuesto que también hablaremos luego. Entonces, yo creo que el día a día que ha trastocado a estos profesionales sanitarios, yo me pongo en el papel de mi parte asistencial, es como, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Me va a perjudicar? ¿Me va a beneficiar? ¿Y qué es lo que va a pasar con mis pacientes principalmente? Mira, dices algo que también hay que ponerlo en contextualización, y no todo el mundo tiene esa capacidad analítica de decir, ok, me están trayendo eso para mejorar, porque vamos a ponerlo siempre entre comillas, para mejorar mi trabajo, pero ¿qué tan desplazado no me voy a sentir al momento de? Entonces, yo creo que no todo el mundo tiene esa capacidad analítica, ni creció en la generación de ver eso como parte de. Lo sé. Lo que ocurre ante esto es que lo que hay que hacer es capacitar al profesional, ¿vale? Para ello, no solo existen numerosos cursos para capacitar a estos tipos de profesionales, sino también tener este rol, en mi caso, el mío, también me lleva a divulgar, como he dicho, en ponencias, en cursos, que ahora hay muchos a la hora de hacer transformación digital en salud, y decir, mirad, esto es lo que se puede hacer en un principio, luego ya avanzaremos. Pero pensar primero y decir, uy, pues Chris me ha dado esta idea, yo les contaba el otro día. Hay algunas ponencias que comenzaba dándoles opciones de aplicaciones, ¿vale? En salud que ellos podían prescribir, porque ya hay países que prescriben aplicaciones. Claro. ¿De acuerdo? Entonces yo les decía, bueno, pues podéis prescribir este tipo de aplicaciones, ¿vale? Y hay otras ponencias, por ejemplo, esta última que le hacía en Burgos, que les decía, no os voy a decir solo las aplicaciones, hay aplicaciones que prescriben aplicaciones. Ya. Por ejemplo, hay una que se llama App de Mekun, que la realiza, hay otra que se llama My Health Apps, ¿vale? Que es internacional y tiene pues diferentes apartados. Por ejemplo, si es cardíaco, Claro. y entras en ese departamento y te dice, pues estas son las mejores aplicaciones que hay y son las que puedes prescribir a tus pacientes. Luego ahí ya entramos en el tema de, bueno, ¿cómo puedo tener yo los datos de mi paciente? Pero eso ya es una profundidad y es otro de los temas, que es una de las brechas digitales que tenemos a día de hoy, y es un gran problema. Pero si nos vamos a la base o al inicio, es decir, ¿cómo lo puedo hacer yo? Es una cuestión no solo analítica, sino también divulgar a esos profesionales sanitarios que lo pueden hacer y que pueden prescribir, y que no es necesario tener esa carga tan grande a nivel asistencial, porque hay una serie de funciones que se pueden digitalizar y que con ese tiempo puedes cogerlo y utilizarlo con otros pacientes que realmente necesiten una atención física. Anteriormente tengo un podcast extra que todavía no ha salido, pero estábamos hablando de la transformación digital y hablábamos de eso, de la inteligencia artificial. Y nos decía eso la chica que nos estaba dando la exponencia. O sea, es que la inteligencia artificial no vino a sustituir a una persona, vino a estandarizar unos procesos, mejorarte a ti el tiempo para poder humanizar más la salud que tanta falta nos hace. Sí. Claro, para la gestión te lo compro. O sea, te lo puedo comprar porque tú sabes que más que nadie que la enfermería se pasa la mayoría del tiempo llenando plantilla, llenando formulario y todo lo demás. Bueno, bien. Pero dentro de tu experiencia, ¿me podrías ejemplificar un antes y un después de una implementación de una transformación o de un software o de algo que haya
cambiado exactamente el circuito o el proceso de una gestión? A ver, lo primero que hay que entender es en qué rol te encuentras, ¿de acuerdo? Yo siempre voy a hablar desde, y lo voy a decir, y lo digo, voy a hablar ahora desde un rol de, yo soy enfermera asistencial, soy enfermera clínica y Correcto. yo tengo unos pacientes y tengo que comunicarme con esos pacientes, ¿vale? Entonces, es fundamental que tú comprendas lo que tienes delante y saber darle una respuesta, o por una necesidad que tienen, o por una oportunidad, me da exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero, fundamental, estamos tratando con personas. Entonces, si vamos a digitalizar, tenemos que tener en cuenta que la humanización, la famosa humanización, palabra humanización, que hay gente que le encanta, gente que la odia. La palabra humanización significa el cómo voy a hacer tecnológicamente para llegar a mis pacientes y que ellos digan, uff, me ha solucionado el problema. Claro. Y además es mejor que habiendo cogido un taxi, o habiendo cogido mi coche, o habiendo cogido un bus, yendo al centro médico, o yendo al hospital, que me den cita dentro de 4 días, o 5 días, o 10 días, y yo estoy aquí que no sé qué pensar, que no sé qué hacer. Y esas son las soluciones que te da la tecnología. Claro. Porque además, a diferencia de la parte física o la parte clínica, sí que es cierto que todas las enfermeras tenemos un bagaje y tenemos un conocimiento. Y también es cierto algo que es muy importante y que lo decimos, pero muchas veces no lo hacemos, y es que hay que actualizarse, ¿de acuerdo? Todo el tiempo. En el caso de la tecnología está todo el tiempo actualizada. Claro. Todo el tiempo sabe qué evidencia científica hay en este mismo momento. Entonces, le va a dar o le va a mostrar una atención al paciente mediada por mí, que soy la enfermera, Claro. ¿vale? Y le voy a dar un resultado en salud. ¿Qué ejemplos, como tú decías, podemos tener? Hay muchos. Por ejemplo, la atención a domicilio. Por ejemplo, la monitorización remota. Os estoy poniendo, bueno, a ti y al que nos escucha, os estoy poniendo ejemplos muy básicos, ¿vale? Podemos estar hablando también de inteligencia artificial, de meternos en un quirófano y que lo hagan por nosotros, pero bueno, yo me voy a ir a la parte más humanitaria, ¿vale? Claro. A la parte mía. Y es importante ponerse en el papel y de decir, bueno, yo voy a ese domicilio, he estado toda mi trayectoria profesional haciendo atención a domicilio, independiente de otros trabajos, pues las enfermeras somos así. Sí, sí. Y siempre te queda esa espinita de decir, ¿lo habrá entendido? Claro. ¿Entenderá los papeles que yo le dejo? Esa comunicación está siendo lo suficientemente asertiva. Claro, ¿este esquema lo habrá entendido? Claro. Porque todos nos hemos preguntado, no solo como enfermeras, todas nos hemos preguntado cuando hemos salido a una consulta y hemos dicho, ¿me he quedado con todo lo que me ha dicho? Claro. Esa pregunta es importante. Entonces, ejemplos de crear una monitorización con el paciente a domicilio o niño sano, las vacunas que se actualizan, que se pueden actualizar anualmente en una comunidad, en otra, Sí. y yo tengo mi librito. Que se te pierden. Que se pierde. Pero yo tengo un documento digital que lo tiene también mi enfermera y me está diciendo, pues esta es la actualización. Que no se te olvide porque con el primer niño, yo no soy madre, pero por lo que veo, con el primer niño lo tienes todo controlado. Pero con el segundo dices, ay, Ya dejas de ser madre primeriza. dices, ay, se me ha pasado ponerle la vacuna de los... Claro. ¿Y para qué va a haber una enfermera que diga, tengo una lista de llamadas que hacer, si automáticamente un proceso le puede enviar un recordatorio a esa madre, a ese padre, a esa abuela, a esa tía, quien sea responsable, y decir, que te toca? Claro. Y mira, y que tienes toda esta agenda para adecuar el día de la cita. Ese es otro ejemplo Claro. de hacer transformación Claro. digital en salud. Y ahí, bueno, yo aquí, por supuesto, en mi chuleta me he apuntado muchos. O, por ejemplo, en enfermedades crónicas. No me acuerdo exactamente en qué ponencia di el año pasado o en qué charla, que dije que habían 22 millones de personas en el mundo con una enfermedad crónica, que era casi la mitad de la población. Al principio me equivoqué cuando me lo preparé, puse 22 millones en España y luego me di cuenta y dije, si es que no somos, o sea, Cris, te has equivocado. Para que veáis que yo también me equivoco en ese momento. Pero la seriedad de esto es, hay una cantidad enorme de personas con enfermedades crónicas que requieren de una asistencia sanitaria continua y que parte de esa continuidad asistencial podríamos digitalizarla para que ellos desde casa
se sientan seguros y se sientan seguras. Y decir, mira, hoy te toca. Esto es como cuando te toca la tensión arterial o el sintrón. Claro. Y ellos vienen y te dicen, oye, Cris, que no me aclaro, porque me ha salido en el aparato, que yo me tomo la tensión, me ha salido 150/85. ¿Esto es verdad o no? Porque yo tenía aquí en un papelito que tú me anotaste con colorines, pero no me aclaro. ¡Jo! Si yo tengo una población determinada, porque tiene que ser determinada, que también vamos a hablar de esto, no es lo mismo hacerlo con niños que hacerlo con una persona adulta, que hacerlo con una persona que tenga una cierta edad. Y yo desarrollo una aplicación o desarrollo un sistema en el cual tiene sus datos y le sale una alerta y le dice, vale, pues aquí esta tensión está bien, Antonio, está usted bien, no pasa nada. Su próxima cita con enfermería física es tal día. Una atención híbrida. Claro. O no. O mire, le vamos a derivar y usted tiene que ir ahora o mañana o esta tarde tiene que ir a urgencias de este hospital. Y el señor se va. Y no tengo a lo mejor que estar yo con unas consultas que viene. Paciente, evidentemente, me dice, Cris, que es que se me... Y está Pepe fuera diciéndome, se me ha pasado la hora. Porque tenemos un montón de citas y tú quieres atender a todo el mundo con calidad. Con calidad. Y para eso sirve la tecnología, no para sustituir a la parte asistencial o para la parte física, sino para entender qué procesos puedo digitalizar y qué no. Podemos continuar. Vale, lo determinamos, sabemos cuáles son esos procesos, pero evidentemente tú tienes una brecha, tanto económica como... Sí. ¿Cuáles son tus desafíos actualmente para tú saber cuándo implementar o no implementar un sistema informático que te va a facilitar, pero que realmente no se sabe a ciencia cierta? Vale. Esto es tan fácil como difícil. Me van a oír hablar mucho de esto y me habrán oído hablar mucho de estos números. Hay 350.000 aplicaciones de salud a día de hoy, del año anterior, del curso anterior, y solo 41 realmente siguen en pie. ¿Vale? Este es el primer dato. ¿Quién hace esto? ¿Cómo se hace? ¿Y de qué manera se está haciendo? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que realmente la respuesta la tienen los profesionales sanitarios que están en el campo y los pacientes. ¿Qué ocurre con la digitalización? Que tiene una normativa que yo considero fundamental y es, pregúntate, ¿qué necesita mi paciente? Claro. Evalúa. Tienes que hacer evaluaciones y decir, bueno, estos pacientes que necesitan, voy a evaluarlos. ¿Qué experiencia tiene el paciente en este tema? Me da igual si es para crear algo nuevo o si es para mejorar un proceso que ya existe. Pero lo primero que te tienes que preguntar es eso, es decir, ¿qué es lo que necesita mi paciente? Preguntarles a ellos, ¿qué es lo que necesita el profesional? Preguntarles a ellos, analizarlo. Pero una pregunta, ¿ahí no estarían muy divorciados lo que la parte de desarrollo tecnológico versus la parte asistencial? Porque, claro, esas preguntas se lo hace un clínico, se lo hace el que tiene el proceso, el que tiene el menudillo ahí. Pero claro, el proceso tecnológico interactúa de una forma que se hagan esas sinergias para que no existan más aplicaciones. Vale, ahí es donde aparece el rol, efectivamente, de la enfermera, bueno, como yo me digo, de la enfermera eHealth, que es la enfermera de desarrollo de estrategias de mejora, no solo de continuidad asistencial física, sino también aplicadas a las tecnologías, porque son ambas partes. Perfecto. ¿Vale? Entonces, una aclarando de las es dos. un rol muy intermediario. ¿Vale? Para una enfermera que se dedique o que tenga este rol o que se dedique a realizar este tipo de procesos, tiene que tener un perfil muy dual, ¿vale? Tanto pasado como en presente. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que dedicarte 100% a la parte asistencial y luego complementarlo es inviable. Tú no puedes estar de manera asistencial y decirle a una enfermera, oye, ¿qué necesidad tienes? Porque al final, como enfermera, tú estás a lo que estás y tienes tus funciones. Lo que sí que puedes hacer es que otra enfermera que sabe y entiende el lenguaje, claro, ¿de acuerdo? El ir allí y decir, chicas, esta es la situación que he visto en este hospital, en este departamento o en este grupo de población porque lo he investigado y porque soy investigadora, ¿vale? Y tengo que tener esa parte analítica, y hay a nivel nacional, a nivel poblacional. ¿Vosotras qué necesitáis? Y ellas, con una sola palabra, porque no tienen más tiempo, o ellos te dicen, yo necesito agua.
Claro, yo sé lo que es el agua, porque yo sé que el agua pueden ser gotas, pueden ser un diluvio, como caí ayer, puede ser agua con viento. Entonces, a partir de ahí yo digo, vale, ya lo entiendo. Ya he analizado a los pacientes, los he investigado, ya sé lo que necesitan los profesionales, yo soy enfermera, pero tengo esa parte tecnológica que es el perfil dual, ¿vale? Y digo, bien, pues ahora voy a hacer un mapa, es un mapa de ruta, claro, propiamente dicho, desde un punto de vista de gestión, y en ese mapa de ruta tú lo que haces es lo siguiente. En el mapa de ruta lo que tienes que hacer es decir, ¿cuál es el proceso entero que tiene un paciente? Desde el acceso a un hospital o a un centro médico hasta que finaliza o no, porque hay pacientes crónicos, evidentemente, y lo vas desgranando por bloques, ¿de acuerdo? Y tú dices, vale, ¿aquí qué se necesita? Vale, se necesita esto. ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué población tenemos? ¿A quién nos vamos a dirigir? Podemos estudiarlo a través de índices que existen. Los tengo algunos anotados que utilizo, como puede ser el índice de FENIN o índices como hay un instituto, el Instituto IDIS, que lo que hace es valorar la experiencia del paciente. Yo colaboro también con el Instituto de Experiencia del Paciente de aquí de Madrid, entonces tú valoras esa experiencia y dices, vale, pues esto es lo que necesitan, me hago un mapa de ruta. Una vez que me he hecho un mapa de ruta y lo he analizado, lo he evaluado, planteo una solución. Una vez que planteo esa solución, yo valoro si realmente esto va a ser eficiente o no. Eficiente por recursos, pero a mí como profesional sanitario, o sea, eficiente por esta parte, esta mano. Por la parte económica. Y por esta parte, o por la parte tecnológica. Ok. Y por esta parte, como enfermera, si es eficaz, o sea, si es real y va a llegar a mis pacientes y va a dar un resultado, ¿vale? Claro. Y si realmente está en unas condiciones que son ideales para mi paciente, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, se crea, se desarrolla y vemos a ver, esto es un proceso muy largo, Claro. Si realmente funciona o si no funciona. Y volvemos a evaluar. Claro, igual que hemos hecho al principio. El simple desarrollo no te da nada. A mí no me dice nada. Yo lo que quiero es llegar a mis pacientes y darles una solución. Entonces yo voy a la parte tecnológica y digo, mirad, chicos, chicas, esto es lo que ocurre, ¿vale? Vamos a intentar hacer esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Apretamos aquí, quitamos aquí. Exacto. O mira, ya tenemos un proceso, vamos a intentar mejorarlo. O tenemos este proyecto, vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Pero hay que ser muy meticulosos, ser muy exhaustivos, porque siempre tenemos que pensar en ese paciente. Es muy importante, no podemos pensar, hay muchos factores, pero uno de los principales es pensar en el paciente, en que vaya a dar un resultado que sea beneficioso. No perder el enfoque. Y eso es muy importante. Entonces, ahora esto es necesario tener este rol y tener este perfil. Al final, ¿por qué? Me lo pregunto yo a mí misma, igual que entiendo que me lo preguntarás tú a mí. ¿Por qué? Pues porque al final, ¿quién está a pie de cama? ¿O quién ha estado 8 o 9 años a pie de cama? ¿Quién sabe hablar el mismo vocabulario que las otras personas, como te he dicho antes? Pues al final nosotras, enfermeras, médicos, celadores, auxiliares, limpiadores de centros médicos. Hablo de un cómputo en general. Si bien es cierto, yo como enfermera, evidentemente, pues valoro mi parte porque evidentemente entiendo y he estado allí y sé cuál es la continuidad asistencial y aún me siguen llamando pacientes de hace 5 años. Ay, Cris, cuando me curaste, me hiciste este seguimiento, ¿cómo lo ves ahora? Te voy a enviar una foto. Claro, ¿sabes? Entonces, al final ese seguimiento, pues te das cuenta de que esos pacientes confían en ti. Mira, me has traspolado al martes que estuve con una compañera tuya, donde estaba diciéndonos los diferentes roles que tienen para desempeñarse las enfermeras, porque le encapsulamos en el cuidado, pero nos olvidamos de la gestión, nos olvidamos de la parte emprendedora, nos olvidamos de la parte de investigación. Claro, en el tema de tecnología, lo entro en el tema de emprendedurismo también, pero la parte de tecnología siempre lo ven como tan divorciado a lo que es, como que viene alguien tecnológico y simplemente te desarrolla algo. Pero claro, lo que tú dices es muy cierto, o sea, ¿cuál es el único interlocutor que te puede decir dentro de los dos escenarios, yo entiendo tu idioma y yo sé lo que necesito para entonces
configurarlo Exacto. y hacer la sinergia perfecta para crear algo que a ti te resulte bien como desarrollador, pero que a ti te sea útil y funcional. Exacto. Entonces, este perfil que me estabas hablando, que yo lo considero que es un perfil dual. Normalmente digo porque este perfil es relativamente novedoso, pero sí que es verdad que vuelvo otra vez a reincidir en este término, ¿no?, que es el que dice, bueno, tú trabajas de enfermería asistencial y una parte la haces digital. Pero no tienen que estar segregados, es lo que tú me dices. Claro, no me va a dar tiempo a esto. Si yo tú también lo entenderás por lo mismo. No, es inviable. O sea, cualquier enfermera o cualquier enfermero puede decir que yo tengo, o sea, una parte, pero sí, tengo muchísimos pacientes. O sea, me tengo que poner a pensar yo en qué necesitas o una parte de mi trabajo destinarla a esto. Esa es la clave. Esa es la diferencia. Claro. Que es la de no. Es que hay una enfermera o hay un enfermero que específicamente tiene esa parte asistencial, la conoce, la entiende, lleva muchos años estando en el perfil, incluso ejerce en determinados momentos como enfermera asistencial para no perderla, pero tiene un perfil intermediario. ¿Vale? Entonces entiende una parte y entiende la otra, solo con dos únicos objetivos o tres únicos objetivos, que es lo que decíamos. Quiero que sea eficiente, claro, quiero que sea eficaz y quiero que sea efectivo, claro, ¿de acuerdo? Con las tres líneas. Quiero que llegue a los pacientes, quiero que llegue a los tecnológicos y quiero que llegue a los profesionales y quiero que llegue al sistema. Y mejorar los resultados. Y disminuir listas de espera y disminuir el gasto sanitario. Al final son muchos factores que podemos ir profundizando y llegando hasta la base, ¿vale? Y podemos ahí llegar hasta el subsuelo, claro, pero en términos generales en este ratito es decir, bueno, es que resulta necesario tener este perfil y no nos podemos basar solo en el que tenemos como asistencial. Ellos son los extra complementos súper necesarios, pero claro, no pueden subdividir su trabajo en dos. No, es que porque ya es suficiente para ellos, ¿de acuerdo? ¿Cuál entiendes tú que son los desafíos para el desarrollar ese perfil de una enfermera e-health? Vale, ¿qué perfil o qué características tiene que tener esta enfermera, ¿vale? O este enfermero en particular? Es fácil, pero tiene una cantidad de cosas, ¿vale? Lo primero y principal tiene que ser una persona que haya estado mucho tiempo en el sector, ¿vale? Cada uno lo relativiza de una manera, cada uno puede pensar, ¡ay, Cris, 8 años es poco! Yo llevo 20. Claro. ¿De acuerdo? Depende de cómo los hayas utilizado. Yo, ¿cómo he utilizado estos 8 años? Yo he querido tener una visión muy general y muy estratégica de cómo funcionan los diferentes sectores. El sector público, el sector privado, el sector de la hospitalización, el sector del centro médico, el sector domiciliario, el sector de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esta visión es principal tenerla. Tener ese perfil de yo he estado en el campo y en parte quiero seguir estándolo, ¿vale? Es fundamental. Vale. Partimos de ahí. Segundo, tienes que tener un perfil muy comunicativo y muy analítico. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que observar mucho a tus pacientes y a tus profesionales. No quiere decir que estés con una lupa mirando, sino que tienes que saber escuchar. Y para eso se aprende, pero no va innato. Esto de que las enfermeras somos empáticas por naturaleza, ya te digo, esto es un mito, no. ¿Vale? Somos empáticas, súper empáticas con nuestros pacientes, pero para poder detectar esas necesidades, para poder generar una confianza con el profesional y con el paciente, necesitas tener habilidades de comunicación avanzada y esto se trabaja. Claro. Y tienes que estar durante esos 8 años diciendo, bueno, yo no solo voy a hacer y voy a utilizar mis manos y voy a hacer las funciones propias, sino que además voy a escuchar y voy a anotarme cosas. Voy a ver esto cómo funciona, y esta parte del sistema cómo funciona, y en otras comunidades cómo funciona, y estos pacientes que me necesitan, y cuáles son las preguntas exactas que hay que hacerles, y cómo me responden, y qué grupo de población tengo. Entonces, eso es un análisis que se hace durante años. Yo lo hice de manera
indirecta, ¿vale? Inconsciente. Lo iba notando y pensaba que era hobby, ¿vale? Y pensaba que hacer mejora de procesos y transformación transformación de procesos y proyectos digitales, como cuando me seleccionaron en su año Nuevo Talento en Salud y aprendí a crear nuevas startups digitales, yo pensaba que esto era un hobby, ¿vale? Yo decía, esto es un hobby para mí, no sabía que al final lo podía llevar a una profesión. Lo tercero y fundamental es tener una visión analítica e investigadora. Pregúntate cosas, pero que esas preguntas no se queden en voy a ver la actualización que hay de colegio de enfermería. Claro. No. Me pregunto, ya tengo algo, bueno, tengo que analizarlo y tengo que investigarlo. Y además tengo que investigarlo con mucho detalle y con mucha exhaustividad. Por lo tanto, tienes que tener ese perfil investigador, ¿vale? No es de meterte dentro de un despacho y encerrarte o de estar en una universidad. Es la parte más superficial de la investigación, ¿de acuerdo? Que es la de tengo esa parte investigadora y voy a utilizar con mis pacientes y con los profesionales y con el sector, voy a investigarlo, ¿vale? Hay veces que voy a necesitar 1 año, 2 años, 3 años o 4 años y hay veces que voy a necesitar 4 o 5 meses. ¿Por qué? Pues porque necesito mejorar el proceso, ¿vale? Tienes que tener una parte creativa, evidentemente. Totalmente. Es fundamental el decir... Claro. ¿Tú crees que yo con mis pacientes, con estos pacientes que tengo a domicilio y que estoy a 20 minutos o 25 minutos de ellos, puedo desarrollar una aplicación, porque además son pacientes mayores, que sea lo más simple posible, que yo pueda estar conectada a ellos, porque tienen muchísimas dudas y no paran de llamarme al teléfono, yo se las resuelvo y veces que no lo puedo coger porque estoy trabajando en otra cosa? Entonces tienes que tener esa parte creativa de decir, hoy voy a desarrollar esta aplicación móvil, o voy a desarrollar esta conexión, o voy a derivarles a una serie de blogs, eso de esto hace años, una serie de blogs, una serie de doctores o de doctoras o de médicos que se quieran introducir en esto y que ellos tengan la resolución en úlceras por presión. Claro. Por ponerte un ejemplo, o psicología, la salud mental. Entonces tú piensas y dices, ¿cómo puedo solucionarlo? Pues así, puedo solucionarlo de esta manera. Y esa parte creativa la tienes que tener. Y por último, tienes que tener la parte gestora. Es decir, madre mía, cuántas gasas que estoy utilizando con este paciente. Claro. Y pensarlo. Si tú llevas muchos años diciendo qué cantidad de gasas que estoy utilizando, o como cuando eres enfermera a domicilio, cuando tú emprendes y tú tienes que comprar todos los materiales y sabes lo que cuestan las cosas, sabes hasta qué punto vas a poder llegar para hacer cualquier tipo de transformación o mejora de procesos. Y puedes preguntarlo. Nunca va solo. También te digo que esto no es el perfil de enfermería, Cris lo hace sola. No, esto es inviable, ¿vale? Y ya, que no he dicho que era lo último, pero no era lo último, es la evaluación, otra vez, que es lo que decíamos. Y saber que no lanzo y digo, ¡ya está! Esto es la solución. ¡Feliz! Yo tengo la razón absoluta. No. Claro. Vamos a ver si funciona o si no funciona. Y sobre todo, ligando a lo de que me ha venido lo de el equipo, esto no se hace solo. Tú, cuando vas a hacer cualquier mejora de procesos, no solo cuentas con los tecnológicos o con la gente informática o con la gente de marketing o con medicina o enfermería. No. Es inviable, porque yo no soy informática. Claro. Puedo tener conocimientos, pero yo no soy informática. Ni tengo un gran desarrollo como gestora. A lo mejor hay alguien que seguro hay alguien que sabe más que yo. Entonces es formar un equipo multidisciplinar. Y en ese equipo multidisciplinar, el profesional sanitario, que en este caso yo defiendo enfermería por lo que te he dicho, porque estamos a pie de cama, es el que realmente tiene que estar ahí. Claro. Como equipo, que pueden el rol medicina, psicología, pero es un equipo. Yo tengo enfermería, puedo tener a medicina perfectamente, psicólogos, los que de esa rama, los que queramos. Depende del tema que vayamos a tratar. Tengo a la gestión, evidentemente, que me va a apoyar y me va a decir, ¿te has pasado? Claramente, te has pasado. El presupuesto no da para esto. Vale, o sea, esto no puede ser, esto no es viable, o has inventado, has querido llegar a la luna y esto no se puede hacer. Informáticos o informáticas, ingenieros, ingenieras, diseñadores, marketing. Me ocurría cuando desarrollé la primera aplicación que ya ha quedado obsoleta de maternidad. Yo cuando estaba allí enseñándome para crear una nueva empresa, yo lo decía,
¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo no se hace? Claro. ¿Y a quién tengo que acudir? ¿Y a quién no? Claro, para poder desarrollarla tuve que coger a alguien de publicidad y de marketing, que coger a alguien de informática, que coger a alguien gestor y que me dijese, esto sí, esto no, esto puede, esto. Luego ya es verdad que yo hacía mi mapa de competitividad y mi mapa de estructura, etc. Entonces, este es el perfil y tiene que tener una serie de características. Claro. Y no es que no todo el mundo lo tenga, sino que se tiene que es necesario desarrollarlo y que me parece el futuro. El otro día ponía en LinkedIn los profesionales del futuro, ponía los profesionales del futuro presente y tachaba el futuro, porque esto es el presente. Sí, y es lo retador que estamos en un mundo que está muy evolutivo, muy cambiante, claro, con tecnologías muy disruptivas que tenemos que saber cuándo y cuándo no. Has hablado de algunas habilidades blandas y otras duras. Las duras tú las adquieres. Ojo, sí. O sea, las competencias de gestión tú las adquieres, las competencias de tú saber cómo hacer programación tú las adquieres, pero la inquietud nadie te la va a dar. El tema de ser crítico y observador nadie te la va a dar. Entonces, yo creo que ahí es bueno resaltar ese tema porque, claro, las habilidades blandas son innatas. Sí. No podemos nosotros hacer con lo que no hay. Sí. Entonces yo creo que si tú tienes de eso, fuera bueno experimentar cosas nuevas, porque algunas veces, y te lo digo por mí, es muy difícil experimentar, aunque tú tengas esas curiosidades y eso, porque tal vez no cuentas con el equipo. Exacto. O no eres tan atrevida de decir, vamos allá. Exacto. Y eso no quiere decir que ahora todo profesional sanitario o toda enfermera se tenga que hacer tecnológica. No, cada uno tenemos nuestro papel y cada uno vamos hacia una rama. La enfermería es muy amplia y cada uno nos dirigimos hacia un foco o hacia una línea. Pero cuando me preguntas qué perfil tiene que tener esta enfermera desarrolladora de estrategia, de procesos, de continuidad asistencial, pues vamos a aplicar a la tecnología, pues tiene que tener una serie, evidentemente, de requisitos que no solo componen, como tú dices, habilidades blandas, sino también habilidades gruesas, dependen de conocimiento, dependen de experiencia y de conocimiento, de experiencia y de formación, ¿de acuerdo? Y de también tener un perfil con unas ideas bastante claras, ¿de acuerdo? Entonces, es un perfil que te puede gustar mucho o no te puede gustar, pero no es el único, ni vamos a transformar a todos los profesionales en que sean digitales. Tú eres enfermera asistencial y tú estás con tus pacientes, ¿vale? Pero si quieres puedes aplicar esto que otra enfermera ha creado, ¿vale? O ha desarrollado para mejorar tu función y para mejorar la atención a esos pacientes. Y eso se llama medicina basada en el valor. Los famosos PREM y PROM, ¿vale? Eso es la medicina basada en el valor. Personalización, medicina, yo digo enfermería, medicina y enfermería de precisión. Estamos hablando absolutamente todo el tiempo prácticamente de lo mismo, pero es que es la realidad. Tú tienes tu puesto con tus funciones y yo te las intento mejorar. ¿Soy enfermera como tú? Sí, ¿te entiendo? Sí. ¿Sé lo que me estás diciendo? Sí, nos comunicamos genial. Estupendo. ¿Tú te comunicas con los frikis? Bueno, sí, se puede llamar, pero bueno, son profesionales, al final... No, son profesionales y entienden su mundo, Yo no podría nunca, jamás, los cursos, los másteres, los expertos que he hecho de tecnología, cuando empezamos a hablar de algoritmos, etcétera, yo digo... Eso es otra cosa. Ay. Eso es un mundo paralelo, te lo juro. Pero... es un perfil que a mí me parece súper necesario. Mira, ahora de hecho, no solo con lo que te he contado antes, no solo con ADN enfermero, que damos valor a esas líneas que hay posibles dentro de la enfermería, no solo la asistencial, sino otras, por ejemplo, en mi caso, la investigadora y la de innovación, hay otros gestores, hay otros que se dedican a la educación, sino que con otras, como el Instituto de Experiencia del Paciente o con, por ejemplo, esta última que era lo que te quería comentar, con la Asociación de Innovadores en Salud, hemos desarrollado y hemos hecho a lo largo de estos últimos meses un decálogo de condiciones éticas en inteligencia artificial, escrito por una enfermera. Interesante. Exacto, entonces yo decía, ay, ¿cómo voy a hacer yo esto? Pues no. Pero sí se hace porque sabes del tema
entiendes también que quieres llegar a esos pacientes. No solo quieres llegar a gestores o no solo quieres llegar tampoco a profesionales, sino decir, bueno, quiero que la gente entienda qué es la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar. ¿Vale? Entonces, no quiere decir que el resto de personas que no sean enfermeros o enfermeras no lo entiendan. Quiere decir que estamos hablando de pacientes, gente que o está enferma o quiere mejorar su salud, pero ya genera esa tensión, que es lo más importante que yo creo que haya en el mundo, que es tener salud. Claro. Entonces, tú dices, bueno, vamos a decirlo con estas palabras porque ellos te van a entender, esto se va a entender con estas palabras. Entonces, lo escribes, además se va a enviar dentro de un par de días, que ya está maquetado y todo, y yo, con mis compañeros, he intentado hacerlo desde un punto de vista de enfermería, con las palabras de enfermería, para que la gente diga, no es lo mismo decir con tecnicismos que hablar con otros términos. Y hay mucho para hablar en este caso de inteligencia artificial. Mogollón. Pero que yo quería hacerlo desde un punto de vista lo más cercano y lo más humanizado posible, que llegara a todo el mundo. Qué chulo, Cris. De verdad que el trabajo tuyo es súper cool. Yo que trabajo de la parte de procesos y de calidad, sé lo que es cambiar un proceso, sé lo gratificante que es tú hacer algo, pero poderlo hacer mejor y que todo vaya de cara al paciente y que la experiencia del paciente sea la mejor posible. Sí. ¿Con qué tú quieres que los espectadores de Gestionando Salud Podcast se queden como conclusión? Bueno, yo creo que, por lo menos a mí lo que me gustaría transmitir es, en primer lugar, que lo que pretendemos, o yo como enfermera, una de las millones que hay, es decir que a día de hoy lo que queremos es una atención de calidad con nuestros pacientes, mucho más allá de la que hasta ahora tenemos, que me parece que es muy buena, pero al final hay que mejorar como evoluciona la banca o evoluciona el automovilismo, de la misma manera, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay que aplicarlo a la salud, que voy a decir yo, me parece mucho más meticulosa, claro. ¿De acuerdo? Entonces hay que llevar muchísimo más cuidado. Entonces yo lo que considero es, o como conclusiones, es que una enfermera de digitalización o la digitalización en salud, lo que conlleva es lo siguiente, es vamos a mejorar procesos dentro de la parte de calidad, es un subproceso o es un departamento que es similar, pero tiene sus diferencias por la trascendencia que tiene la tecnología. Al final la enfermería digital lo que pretende es desarrollar o mejorar unos procesos asistenciales basados en una mayor calidad, lo que hablábamos de la medicina basada en el valor. La enfermera digital lo que pretende es crear un perfil intermediario entre las dos partes, de manera que no carguemos a la enfermera asistencial ni realicemos proyectos que no sean eficientes, ¿de acuerdo? Y al final, y como conclusión ya para terminar, yo creo que lo más importante, y es que son las 3 Es, que es lo que has dicho, es cuando nosotros digitalizamos o mejoramos procesos, lo único que intentamos es que el sistema sea más eficiente, más efectivo y más eficaz, ¿vale? Y además pretendemos que lo que hasta ahora ya tenemos, como te he dicho, que es bueno, meterle introducciones de evaluaciones, investigaciones mucho más profundas, entender al paciente, personalizar al paciente, tener una atención directa y al momento, monitorizar a los pacientes de manera continua, disminuir la carga de trabajo, disminuir las listas de espera, priorizar, no tanto priorizar, sino cribar, hacer un cribado de todas aquellas funciones que se tengan que hacer de manera asistencial y física y aquellas que no, para darles más atención a las personas que lo necesitan. Y sobre todo una cosa súper importante que no hemos hablado y que creo que es fundamental y que hay muchas enfermeras que me lo preguntan y me dicen: Cris, ¿y los pacientes que no pueden acceder a esa digitalización, qué pasa con ellos? Porque mucha gente ahora se lo preguntará. Claro. ¿Qué ocurre con eso? Y me gusta mucho terminar con esto. Fácil y sencillo. Los pacientes que digitalizamos nos ahorran esos tiempos que nos permiten darle más calidad a aquellos pacientes que no se puedan digitalizar.
¿de acuerdo? Es una división así. No perdemos una atención asistencial física y no perdemos la digitalización y no perdemos la evolución de la sociedad a día de hoy. Es una atención híbrida. Por lo tanto, le damos más calidad a unos y le damos más calidad a otros. Y es lo mismo, pero distribuimos las tareas y los trabajos. ¿Vale? Es importante saber, como te he dicho, a quién nos dirigimos y cómo nos dirigimos. Entonces, vamos a dar mucha más calidad. Es el ejemplo perfecto de no, Antonio y Paco lo están haciendo desde casa, porque pueden y yo los tengo controlados desde aquí. Pero tú, Manuel, o tú, Antonia, eres desde aquí. ¿Por qué? Pues porque tienes dificultad para acceder, entonces vas a estar conmigo. Claro. ¿Y entonces qué me das cita? ¿Para dentro de 5 días? No, te doy cita para mañana. Claro. Pero si antes me dabas cada 5 días, ya, pero como ellos los tengo monitorizados desde casa, eso me ahorra tiempo para poder estar contigo y tener mayor calidad. Yo creo que el tema de la enfermería y health, que me ha encantado, de verdad que me ha encantado ese concepto, es poder hacer la salud más asequible. Sí. Y más oportuna. Sí, lo que hablábamos al principio de los módulos. Entonces, realmente se necesita de todo. Sí, bien lo dices, o sea, desde la parte asistencial, investigación, la parte digital. Y de verdad que gracias, Cris, por exponernos, porque realmente para mí, particularmente, es algo muy novedoso, algo muy nuevo, algo que deberíamos también incentivar la comunicación de que existen otros roles de enfermería y de que lo más importante de todo es comunicar esto. Sí. Comunicar para las personas que tengan interés, pero también comunicar que las personas que no cumplen con ese perfil, sencillamente hay personas trabajando para que tu trabajo sea más efectivo, más eficaz y más eficiente. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando muchísimo tiempo, hay muchísima terminología que podemos utilizar, muchísimas encuestas, esto ha sido como lo general de lo general. Sí, para abordar un poquito, pero podemos seguir en otro cuadramos podemos otro continuar a hablar de temas evidentemente relacionados, porque teníamos aquí un guión súper extenso, yo lo tenía con muchísima terminología, pero bueno, al final pues yo creo que genial, hemos comentado cosas muy interesantes y quiero agradecerte personalmente que hayamos tenido esta charla, porque no solo por ti, sino porque yo quiero llegar a las personas y mejorar la salud de las personas, y creo que eso es algo fundamental en sanidad, y ese es el objetivo. De verdad que, Cris, me das una energía súper bonita, porque esto es vocación. Sí. Vocación no es solamente punchar a un paciente y estar en el pie de cama, como dices tú, sino también crear cosas para que la salud llegue a una forma más palpable. Yo creo que es otra forma de cuidar. Y yo desde hace unos años me he dado cuenta de que me di cuenta de que podía cuidar de otra manera. Claro. De que bueno, pues si no podía utilizar las manos, podía hacerlo de otra forma, y había muchas líneas, y no tenía por qué ser absolutamente la gestión o la educación. Me di cuenta de que yo a lo largo de toda mi trayectoria había hecho pues este tipo de cosas con carácter evidentemente sin ánimo de lucro y por hobby, como te he dicho, y ahí descubrí hace unos años que se podía cuidar de otra manera. Y que era muy importante, y que no necesitaba estar solo en la asistencial, sino que se podían hacer otras cosas y podías llegar a la población. O sea que qué bonito que hayas encontrado el propósito. Sí. De verdad que muchísimas gracias nuevamente, gracias por venir con 2 horitas de camino. Gracias. Y de verdad los espectadores se van a llevar un podcast de calidad y de cosas nuevas, que es lo chulo de transmitir. Y de verdad, a todos los que nos siguen y a todos los suscriptores, muchísimas gracias por sintonizar. Gracias.